Y yo tenía que pintar un local de unas madres que vendía. Y busqué en Google, porque todo lo busco ahí, ¿no? Y puse que buscaba un pintor, un plomero. Y ya decía un teléfono de un güey, le marco por teléfono. Porque estos personajes son importantes en mi vida porque fueron cambiando ciertos momentos, ¿no? Totalmente. Entonces le marco por teléfono a este güey y llega, Jorge. Y bueno, pues que hay que pintar, ¿no? Y me dice, oye, yo te he visto en La Rosa de Guadalupe. Sí, yo hacía Rosas de Guadalupe, en todo ese inter. Okay. Todo lo que me ofrecían, venga, todo lo hacía. Yo necesitaba la lana. Sí. Yo necesitaba ahorrar, necesitaba conseguir la lana. ¿Y qué hacías en La Rosa de Guadalupe, Arturo? Villanos. Villanos, ¿no? Me dejaba el bigote así. Pero mi sueño seguían siendo el tema de los animales, pero con lo que ganaba en La Rosa, pues me iba a volar los halcones o ahorraba, pero siempre con una visión, que yo un día iba a hacer mi serie de naturaleza salvaje. O sea, siempre lo tuve clavado. Y ahorita vamos a hablar por qué viene lo de la justicia social y todo este rollo, ¿no? Y entonces, era tanto el asombramiento de esta persona de que yo era un personaje de La Rosa de Guadalupe, sí. O de, como dice el dicho, y nunca me he sentido avergonzado de eso, ¿no? Hoy tenemos como una tendencia en México en que aprendemos muy fácil a juzgar, ¿no? Sí. Al contrario, gracias, Rosa Guadalupe, me diste chamba, ¿no? Ese mes comí, ¿no? Ese mes me hice privilegio. Me llamaron algunos llamados de novelas, eran pequeños, ¿eh? Me daban árbol 3, árbol 2, sí. Y ahí, sí, era el árbol 3, pero como mis cejas y mis ojos, pues el director decía, este es malo, a ver, pónganlo aquí. Y me ponían, y entonces resulta que hacía bien las cosas. Y me decía, pues dale otros 5 capítulos, dale otros 10 a este güey, ¿no? Y así, ¿no? Y la neta es que ahí fui juntando tablas, pero a la par empezaba a protagonizar un momento interesante en lo que hacía con Mojo. Cada vez más personas replicaban y luego subían los fragmentos a las redes y les empezaba a ir muy bien, ¿no? Y entonces, en todo ese bagaje de cosas alternas que tenía que hacer, llega Jorge a pintar el local y me dice, oye, ¿por qué? Porque las personas tienen la idea de que alguien que aparece en la televisión tiene mucho dinero. Es algo que pasa en México. Yo pensaría así. Cree que porque ese güey aparece en la tele, ¡wow! Y no es cierto. Pregunta, pero claro, hay proyectos que sí, cuando te vuelves una marca de dominio público, cuando ya tu marca o tú cuestas para ciertas cosas, pero todos son etapas. Son contados además, ¿no? Sí, son privilegiados, ¿no? Y gente que ha trabajado muchísimo, ¿no? Cuando hablas de estos tipos que son primeros actores, ¿no? Que ya pueden, como dicen ellos, cobrar lo que yo, y les llegan los guiones así, los eligen, pues son gente que lleva años en la industria y que se ha roto la madre y conoce sus historias. Hay unas historias de éxito impresionantes. Y entonces, cuando sucede este tema, él me dice, oye, quiero que me ayudes con algo. Y le dije, ¿qué, güey? Fíjate que mi hermana trabaja en una compañía que se llama Haz Deporte. Haz Deporte, ellos organizan, que te mando un abrazo, Mauricio Zavala, por todo lo que me ayudaste, me aguantaste y todo. Ellos organizan el Ironman, Warrior Dash, estas carreras. Sí ubicas el Ironman, sí, ¿no? Claro. Tengo muchos amigos que son impresionantes los tipos, ¿no? Sí. Son unos Robocops, ¿no? O sea, he visto Ironmans de vatos que llegan ahí sin piernas. Sí. Y lo hacen y nadan y se suben a la bici y ahí van los cuates ayudando. Historias padrísimas, ¿no? Pero entonces me dice, fíjate que mi hermana trabaja ahí y yo soy cocinero, güey. Y me está diciendo que la empresa que les da la comida a la compañía va a pelar porque no lo están logrando, porque está bien complicado. Hay que montar los caterings en la calle, hay que 3 caterings simultáneos, hay que darle a 3,000 empleados de comer los box lunch y necesito que alguien me invierta. Y yo sé que me dan la chamba. Y entonces yo le digo, va, se me prende el foco y recuerdo que descuelgo el teléfono y le hablo a un amigo mío que era productor de teatro también, que estaba haciendo sus pininos, y le dije, güey, te quiero invitar a una producción. No, ¿de qué? No sé qué. Vente. Llega y me dice, güey, pero pues yo hago teatro. Es lo mismo, güey, pero vamos a hacer comida. Sí. Y yo tenía una lana guardada. Y esa lana que tenía guardada la destiné en eso. Creo que eso siempre me ayudó. Siempre fui muy administrado en esas cosas. Y seleccioné en dónde iba a comprar el equipo. Tenía que comprar desde las estufas, la loza, los cuchillos, los tenedores. Todo si tú te lo preguntas ahora, dirías, ¿cómo un güey que no tenía experiencia en eso pudo hacer todo lo posible por un sueño? Mi sueño era ganar dinero para hacer mi capítulo de los animales que nadie me quería invertir. Y entonces, del primer catering que dimos,
Duré 1 año y medio trabajando con Haz Deporte y me fui por decisión mía. ¿Cómo? No te vayas, porque son los que... Yo les solucionaba todo. Sí. Y era muy chistoso porque a la par estaba en Mojo y me acuerdo que pasaban los... me llegó a tocar que ya había acabado la competencia y llegaban algunos ciclistas o chavas, ¿no? Que muchos siguen a Monse y a Yolanda y me veían a mí con mi mandil, porque yo me metía a la cocina, me metía todo. Oye, tú eres el de los animales. No, y también el de la comida, güey. Sí. Y no me avergonzaba. Hay gente que se avergüenza, ¿no? A mí no, a mí me daba orgullo. Yo quería hacer mi programa. Y ahí fue que cuando junté para el programa piloto, y yo siempre tenía una visión muy clara de qué es lo que quería hacer y cómo lo quería contar, hago el piloto, con esa lana, digo, esto de la comida no es lo mío, cedo como este rollo y dijo, ya lo voy a ceder, y pasa algo muy triste, que la persona con la que yo estaba haciendo lo de la comida, con Jorge, en una celebración de que él ya estaba contento de que se había logrado y que teníamos este trabajo continuo y constante, sale de un bar borracho y lo atropellan y lo matan. Ay, caray. Y, ¿qué edad tenía? Era joven, unos 42 años, 40 años, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, no recuerdo la edad exacta de Jorge. Y bueno, pues ahí termina el tema de la comida. Yo de plano me empiezo a dedicar ya a otras cosas. Todavía me buscaron para unos eventos. Ya no los hacía con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, porque ya había juntado la lana para lo que yo necesitaba. Y decido emprender yo con mi propia productora, con todo lo que había aprendido, todo lo que vi en los lugares en donde tuve la fortuna de trabajar. Y yo toqué muchas puertas para ser escuchado.